la vida de Güell Amariu, pues su padre, Mingo, era navegante. Y fue a América no sé cuántas veces, y bueno. Era de esas personas que sí, que decimos que no son todo verdades, que son fantasías, pero en este sentido muchas cosas sí se han rectificado, que sí, que fue como él lo contaba. Se lo contaban los marqueses de Comillas cuando hicieron el palacio y cuando todo eso. Mi abuelo navegó no sé cuantísimos años y hacía viajes a Nueva York. La compañía transatlántica. Mi abuela, ya te digo, que era una señora bastante ilustrada. Vino de Potes. Ella se le debieron de morir los padres, un accidente o alguna cosa. Las trajeron aquí, a la Rabia, al puente, que era la taberna de paso, como si diríamos. Y ahí vivía un tío carnal de ellas, y las colocaron aquí en las casas de los ricos, ¿entiendes? Como de criaducas, sí, y muy bien, se educaron, pues yo creo que sí, que bastante bien. Mi padre se fue a América de muy joven y estuvo allí con unos que eran de aquí, de parientes, y vivió con ellos 20 años. Él fue a unas minas de mármol, que todavía existen, por lo visto. Hay algunas personas que lo han mirado y existen. Eran unas mismas y él era muy joven y estuvo allí 20 años. Y cuando vino se casó. Que su padre, desde aquí, a todo trance, le tenía que buscar una novia especial. Y por lo visto fue mi madre, que era muy joven, tenía 18 años o 19 o así. Y era muy típica y muy revoltosa, en todas las fiestas estaba ella y bueno. Y nada, pues ya se la buscó de antemano. Pues yo nazco en octubre de 1928. Yo nací a la parte de arriba, tenían una casita más pequeña, más padrastros y bueno, cuando mi madre se casó y tal, pues la arreglaron y después mi padre toda la vida era ganadero, era un gran ganadero. Venían ganaderos de toda España y hacían contratos y compraban vacas y estábamos con los padres. Los padres trabajaban mucho, sí, iba a segar y mi pobre madre trabajó muchísimo. A los 5 años mis tíos me llevaron, porque mi padre ya empezaba, se ve que, a estar enfermo. Yo no sé si sería cáncer o alguna cosa, qué sé yo. Lo que pasa es que estuvo muy enfermo, el pobre hombre. Me voy a Barcelona con ellos y con la cosa de que todos los veranos íbamos a venir a veranear y que, vamos, iba a seguir porque mis tíos no tienen familia. Y mi tía, la hermana de mi madre, pues ya te digo, me llevó y estuve con ella. Nosotros estábamos en Barcelona, porque mi tío Modesto todos los meses venía de Argentina a Barcelona y volvía para allá con gente. Y mi tío Modesto era segundo mayordomo. Y sentía también otro tío que era cocinero. Su barco hacía los viajes como una línea normal. Y mi tío iba y venía.
cada 20 no sé qué días, pues eso. Que primero iba a América. Entonces estalló la guerra y como si diríamos, la compañía dejó de, o hacía solamente viajes programados, eso ya no lo sé. Pero mi tío trabajaba en las oficinas en Barcelona. Vivíamos en la calle Consejo de Ciento, teníamos una casa muy hermosa, grande y muy bien. Yo, pues bueno, una niña de pueblo de 5 años, fíjate cómo sería, insoportable. Y no sé, bueno, pero mi tía me llevó bastante bien, muy bien. Mi abuela, cuando a mí me llevaron a Barcelona, pues era de las que estaban siempre metidas en todo, pues buscó, las monjitas estas habían venido de Barcelona, de la fundación de Barcelona, aquí a hacerle la escuela. Y entonces mi abuela, pues habló con las monjitas de aquí y bueno, que una escuela para que estuviera más o menos cerca de la casa. Y sí, la encontró. En la calle Aragón o no sé dónde había una... Y yo fui al colegio de esas monjitas. La monjita que me tocó se llamaba San Sorapia. Fíjate qué nombre. Pero era jovencina y muy maja. Sí, y después ya como cuando vino la guerra, ya se fastidió todo, ya no... Yo ya iba a un colegio público. Yo me acuerdo el día que se hizo oficial y que quemaron las iglesias, algunas. Nosotros vivíamos por la zona de la Sagrada Familia y por allí, por aquellos sitios, pues no, o sea, donde más estaba castigado era hasta media Barcelona, que alcanzaban ¿qué? Ay, no sé, no me acuerdo ahora. Los cañones. Había ciertos cañones que bombardeaban hasta allí. Pero otros sitios, por eso la gente se iba cambiando a las zonas donde no se bombardeaba tanto. Sí, porque lo que es la Rambla y bueno, era lo más castigado que había. Cuando tiraban las bombas, cuando nos hacían bajar a los refugios y todas esas cosas, pero bueno, que había poca comida, sí, nosotros nos arreglábamos, porque en Vilasar, como teníamos eran agricultores, íbamos todos los sábados. Y me acuerdo que traíamos una docena de huevos, que eso era en aquellos tiempos, ¡buf! Ya te digo, y unas lechugas, lo traíamos en un maletín. Y para que no se rompiera y todo estuviera, unas lechugas haciendo de prensa. Que una vez vino una bomba, mi tío se cayó y se le fue el maletín. No se rompió ni un huevo. Todos estaban allí prensados. Sí, mi tía, me acuerdo que, no sé por qué, tenía una lata de jamón el dulce, ya sabes, y lo tenía siempre guardado para cuando íbamos al refugio. Si nos quedamos allí, tener algo que comer. Claro, era para los republicanos, para los que trabajaba mi tío. Hacía de oficina y era un convento y tenía una biblioteca. Y mi tía era muy aficionada a leer. Y bueno, hoy me traes esto y mañana. Encontró las obras completas de Pereda.
Ah, pues fue las delicias. Me acuerdo de que algunas veces que que había un bombardeo y estábamos todos metidos en una habitación allí rezando, vete a saber qué, pues empezaron a leer las cosas de por aquí. Les hizo tan, bueno, que yo a Pereda puede que le haya leído 6 o 7 veces. Sí, todas las obras. Mi padre murió y no nos enteramos hasta 4 años más tarde, porque no estaba comunicado. Nada estaba comunicado. Había un señor aquí, en Comillas, que era un famoso físico. Y estaba casado con una señora del Tejo. Y por una valija diplomática, creo que por ahí supimos que mi padre había muerto. Mi madre desde aquí se enteró de esta misma noticia y pensaba que me habían llevado a Rusia. Porque sí, salió un barco de niños. Claro, no había jabón ni nada. Y cogía las sábanas, porque mi padre, claro, en aquellos tiempos, se hacía en la cama, no le daban jabón ni nada. Y con un cepillo de aquellos grandes, iba al río y lo echaba al verde, que con el sol pues se clareaba un poco y lo ponía. La denunciaron porque le hacía señales a los aviones. Había un avión nacional, como si diríamos, que venía, le llamaban el no sé qué, no me acuerdo ahora. Y decía que mi madre, cuando salía por la mañana y en un prado grande, pues ponía todas las sábanas allí al sol para que se clarearan un poco. Y después las aclaraban otra vez y ya, tenía otra cara. Y decían que ella hacía señas. Que era que le hacía señales a un avión que venía todos los días. Uno de aquellos chiquitucos, como se llamaban. Una avioneta. Sí, pero tenían un nombre aquí. Sí, echaban unas bobinas chiquitucas aquí, por esos castros. Hoy todos son casas, pero antiguamente eran castros. Sí. Y sí, tiró, no sé si 2 o 3 bombas aquí, en este sitio de aquí al lado, que hoy en día hay casas, pero entonces era el gallinero, un gallinero y una tierra y bueno, y ya te digo, tiraban las bombas por ahí. Y venían las requisadoras, que había un grupo de mujeres que andaban por las casas, así, a buscar las cosas que sabían. Y claro, sabían de la ropa y de las cosas que había dejado mi tía. ¿Entiendes? Que se había ido a Barcelona y había cerrado la casa y la tenían allí. Pero ellas, mi abuela y mi madre, teníamos habas plantadas y lo metían allí. Y claro, pues no se veían. Y sí, las venían a buscar expresamente. Pues no, porque mi hija ya las vendió antes de irse a Barcelona y tal y cual. Y, bueno, algunas se convencían, otras no. Pero bueno, no se lo quitaron. Y mi tía, cuando vinimos de Barcelona y todo aquello, ella ya sabía que había dejado, pero como la muerte de mi padre y la enfermedad y todo llevaba tantas, pues pensó que lo habían gastado y que no existía. Pero no, mi abuela se lo había conservado muchas cosas. Otras no, pero muchas
se las había conservado. Cuando entraron en Barcelona las tropas, eran italianos todo y alemanes y negros. Una moto con sidecar, como si diríamos, o algo así, y lleno, todo lleno a los alemanes, que decían que eran los alemanes los que lo traían. Y a caballo también. ¿Y cómo fue vuestro viaje de regreso? ¿Cómo dejáis Barcelona? Ay, mi tío muy enfermo, las líneas de tren horribles. Tardaron en hacerle los papeles, los pasaportes, qué sé yo. Y allí estábamos esperando a que llegara. Como si diríamos, como que no habíamos ido del régimen o cosas así. Y me acuerdo como si fuera ahora, mi tío, que era muy alto y con una manta por encima de la cabeza porque estaba muy enfermo, en la estación haciendo el transbordo a las 2 o las 4 de la mañana, no sé a qué hora era, en Valladolid. Y ya te digo, tuvimos que estar allí esperando y por fin llegó el tren a Santander. Y entonces pues ya estábamos aquí. El tercer año de la Victoria, sí, y había ahí, donde están hoy todas esas casas, había fiesta, habían hecho una hoguera y había música regional, porque entonces no había discos y esas cosas. Y nada, muy bien, a mí fue muy buena la acogida nuestra y ya te digo, y hice muy buenas migas. En cuanto llegué, pues hice muy buenas migas. Me hicieron hacer la primera comunión otra vez, porque como veníamos de la guerra y todo aquello, y de los rusos, pues nada, tuve que ir y hacer la primera comunión. Ah, sí. Sí, yo decía la segunda comunión. En Trasvías siempre hubo misa. Teníamos un párroco expresamente, que eso lo sacó el marqués, porque ya te digo que no quería ir a la escuela en comillas, porque le pegaba al maestro. Y se venía aquí. Y se ve que aquí hizo muy buenas migas con los compañeros. Y bueno, bien. Y entonces mandó hacer la escuela expresamente. Y después puso una profesora, como si diríamos, para todo el año, pagada exclusiva. Y la casa. La casa también, esa era de la escuela. Pues debía de tener como 12 años o sí, o más. Sí. Y cuando llegué aquí y empecé a traer, los libros se habían hecho ya obligatoriamente en catalán. El Catón y todas las cosas que estudiábamos los niños en catalán. Y yo ya tenía los libros en catalán. Y así que en Trasvía, pues con mis libros y todas aquellas cosas que yo traía de Barcelona. Y las pinturas fue una cosa que aquí no se había visto nunca, las pinturas de colores. Y ya cuando empezamos a hacer dibujos, flores más de nada, flores, y muchas flores. Y ya te digo, eso era una novedad de todas mis amigas y de todos. Sí. Y yo empecé, como si diríamos, a enseñar.
Y, ¿Qué enseñabas? ¿eh? ¿Qué enseñabas? Pues lo que yo había aprendido, pero en catalán, ¿entiendes? Yo lo enseñaba a los míos, a mis amigas, eran todo primas y amigas de toda la vida. Las veladas, ya le llamábamos. Las veladas de Trasvías siempre fueron famosas. Sí, quiero decirte que era pues de la gente joven, como no tenía otra cosa que hacer o qué sé yo, pues nada. Y ya empecé a, con la doctrina y con los curas y con los seminaristas y así, a hacer comedias. Y nada, se me daba bastante bien. Y ahí estuve hasta que me casé. En la escuela, pues hacíamos el escenario y bueno, los trajes los inventábamos así. Y yo siempre rebuscaba por casa todo lo que... Siempre, para hacer la escena, siempre salía de mi casa. No sé si es porque habíamos estado en más sitios que en Trasvía o qué, pero ya te digo, gafas, o sea, cosas que no sé. Me acuerdo una que no sé si propiamente la hice yo o la hice con otras personas. La fiereciria domada de aquellos tiempos. Esto lo fundó mi padre, pero el pobre. Entonces, la gente joven hacían grupos para cantar y grupos de teatro, y iban a otros pueblos y muchas cosas, mucho, que llegó hasta mis días. Porque yo desde pequeña siempre estuve en el Mártir. Íbamos a los pueblos a actuar. El Marte era el planeta que había salido y tal y cual, y era como progreso. Y eso es lo que quisieron ellos decir, que estaba, como si diríamos, escrito. No era una asociación cultural, pero reconocida. Después de 30 años o no sé cuantísimos, lo quisieron volver a recuperar. Un compañero de mi padre, de aquellos de antiguamente y tal, y sí, sí, lo hicieron. Cultural, de cultura popular. Oh, claro, tenía a mi tío enfermo. Y bueno, había que ir a buscar el agua, había que ir a lavar. Que yo con una señora mayor que había, que se pasaba, como diríamos, la vida en el río, porque entonces había que lavar la ropa en el río y ponerlo al sol y secarlo y bueno. Y aquella señoruca, pues me cogió, como si diríamos, y me enseñaba, porque mi tía no podía ir, estaba enferma. Y mi madre ya tenía excesivo. Y ya te digo, yo iba a lavar el río, ir a buscar leña. Entonces íbamos a buscar coloños de leña. Hoy nos entusiasmaba ir al monte. Ahí a Río Turbio, poco más o menos, y hacer un coloño de gárabas. Sí, sí, para freír y para todas esas cosas más finas. Porque normalmente se traían maderos del monte, pero había que partirlos y no ardían tan bien, y bueno, en fin.
Y así que con esos coloños que íbamos trayendo en la cabeza, amarrados con una cuerda, y ya te digo, si hacíamos un rueño era con un saco fino o con una pieza grande, hacíamos así. El rueño, así, un redondo. Como que lo Todo envolvíais. sí, un redondo. Y eso lo poníamos así, en la cabeza. Anda. Y encima, pues las gárabas. Las gárabas que no no eran muy gordas, pero bueno, vale. Las gárabas las íbamos partiendo a una medida y después con unas cuerdas las amarrábamos. Y nos lo poníamos encima de ese rueño que te digo. Y veníamos por ahí. Y en las barcas, por todos los barrazales. Lo pasábamos muy bien, nos gustaba muchísimo ir. Algunas veces con las amigas, claro. Y estas señorucas que iban, ellas eran mayores y no tenían quien les trajera los maderos. Y así que todo lo hacían con la leña que traían menuda del monte. Y así, les encantaba también, como a nosotras. Sí, sí. Que yo no empecé a estudiar en una casa de aprendizaje, que empiezas a hacer cosas, en fin, a coser. Íbamos a coser. Pero yo no, yo ya iba a casa de esta señora que ya era especialista. Ya lo que ella hacía era para los ricos. Me acuerdo que entonces había el figurín ese Bogue. Ella mi tío me los traía de América, los Bogues, que aquí eran carísimos. Y ya te digo, y sí, llegué a hacer vestidos y coser, pues mucho. Y además esta señora, que ya te digo yo, pues le gustaba. Ella hacía cosas muy importantes, modelos. Sí, las señoras de comillas se lo dejaban encargado, como si diríamos desde que se iban, le compraban lo que quería y le dejaban ya las medidas y tal. Para cuando vinieran en Semana Santa, ya se lo probaban y tal, para el verano lo tuvieran hecho. Mariú era una persona que tenía su clientela, ¿entiendes? Y siempre tenía más de lo que podíamos hacer. Yo, pues, procuraba, y sí, seguirle la moda. Y muy bien. Resulta que mi tío Manolo, pues era muy querido en el seminario. Sí, trabajó allí 30 años o no sé cuánto, muchos. Era hermano de mi madre. Y entonces, cuando yo ya empecé a ser mayor, vamos, que tendría 15 años o por ahí, pues, claro, nos teníamos que alimentar de algo. Aunque yo iba a la tierra y hacía de todo con mi madre y con... Pero fui a donde que era íntimo de mi tío, un fraile. Un fraile no, un jesuita, que llevaba lo de la sastrería del seminario y todo eso.
y empecé a trabajar. Yo ya iba a casa de marido. Era una modista que había en Comillas, ya te lo conté. Y bueno, pues empecé a hacer las sotanas. Me las daban ya cortadas. Sí, cortadas y como probar, más o menos. Empezamos a hacer calzoncillos y camisas. Me mandaban una muestra y tantas camisas como esta, o calzoncillos. Me mandaban, como mi tío tenía tanta amistad, mi tío Manolo, con los del seminario, me mandaban las piezas enteras de ropa. Y yo lo cortaba, me mandaban la muestra, tantos de estos, tantos de aquellos, tantos de... Que llegué en el seminario a hacer hasta cosas como desastre. Eran abrigos, que le llamaban dulletas. Sí, eran como los abrigos que se ponían encima de las sotanas, con solapas picadas y, ya te digo, cosas desastre. Y tenía que cuidar a mi tía y arreglar en la casa y lavar y después por la tarde pues iba a coser. Y las inyecciones también, Oh, ¿no? las Lo hablamos inyecciones el otro para día. toda la gente. Me venían a buscar. Bueno, pues iba. Cuando mi tío estuvo tan malo que lo operaron y bueno, aquello fue una cosa extraordinaria. Sí, porque mi tío Modesto era muy apañado para todas estas cosas de heridas y todo esto. Y él me enseñó a pinchar en una calabaza. Sí, como si fuera el trasero de la persona, como la tenía que poner. Que entrara la aguja lo conveniente y sin desviarse mucho de eso. Ya te digo, en una calabaza y las manos, me enseñó mi tío, cogía la aguja así y de la primera eso que entrara. ¿Y cuántas inyecciones pondría yo de joven? Pues cientos. Bueno, todo de por aquí no había nada más que un practicante oficial, pero ese no iba a la casa de Mozuku que se necesitó, no, así iba yo. Una tarterita, la jeringuilla, todo especial para poner las inyecciones. Porque otras veces lo poníamos en una tartera cualquiera, a hervir. Y sí, yo siempre y nunca, mira que pondría inyecciones, nunca se me infectaron, porque las inyecciones cuando se infectaban era peligroso, era malo. Sí. Algunas había que hasta sajarles, porque como se metía la aguja muy adentro, pagar no me pagaban, nadie me pagaba. Ahora, si me hacían un regalo o me daban un duro o algo así, eso, pero no cobraba. Verdaderamente relaciones de novio no las tuvimos. Éramos amigos, toda la vida fuimos amigos y amigos. Y la familia igual. Es que Paco tenía muy buena planta. Y no era un chico vulgar de estos del campo, no. Él tenía un oficio y lo llevaba muy bien. Mi marido toda la vida fue pinche de mi tío, el que estaba en el seminario, que ponía cristales,
que él había aprendido en La Habana, fíjate. Sí, sí, mi tío, pero cuando la guerra con América, no sé cómo fue, pues le quitaron todos los títulos y perdieron todo el dinero y los mandaron para España, que tendría pues 12 o 13 años, no sé, y le metió como pinche, ¿sabes? Cuando él iba pues con los cristales, tenía que cuidarle la escalera y darle cosas y aprendió el oficio muy bien. Me caso, ya tengo 25 años, en comillas, en el Cristo del Amparo. Entonces en el Cristo del Amparo había que pedir, pero como mi hermano era ya estudiante, ya era cura, pues se lo concedió don Lorenzo. Y sí, me casé en el altar mayor del Cristo del Amparo. Fue una boda muy íntima de toda la familia, la verdad. Pero sí, la hicimos la primer boda, yo creo, del pueblo de Trasvía, que se hizo en comillas, en un hotel. Mi traje, sí, me le hizo marido, pero era un modelo de Vogue. Vogue, que era el figurín de aquella tiempo. Me los traía mi tío Modesto expresamente. Que no te creas que en España eran muy caros. Y mi tío me traía el de las, como si diríamos, el que había salido. Los que habían salido, me los traía. ¿Cuántos hijos tuviste? 10. Uno de los grandes es el que se me murió, que le llevó el agua. Ay, muy duro, desde luego. A la crianza. Bueno, la primera leche aciláctica que salió de la SAN, se lo dimos a ella y sí. Entonces tenía mis tíos y bueno, lo íbamos pasando. Paco siempre trabajó, era una persona que lo llevaba muy bien, a los críos y todo, sí. Mi madre me ayudó mucho a lavar, porque fíjate tú lo que era aquello. Y sí. Yo había días que cuando echábamos a la cama a los críos y tal, era cuando nos sentábamos a cenar un poco sosegados, porque hasta que todo aquello se calaba, y ya te digo. Y yo tenía que echar un sueño, aunque fuera encima de la mesa. Y después ya podía empezar a hacer lo que tuviera que hacer. Lavar porque siempre tuve lavadero en la cocina y lavaba por la noche. En aquellos tiempos no se llevaba esto, pero lo mismo Paco que yo, pues eso, quisimos que nuestros hijos fueran, pues sí, que aprendieran de todo. Y bien. De todas maneras, siempre se educaron en muy buenos sitios. Y sí, mis hijos estudiaron la carrera, sí, todos carrera. Mi hija fue siempre, Angelines, el ama del... Ella se lo ponía todo estupendo, pero hacía lo que le parecía. Y las comulgaba. El padre no sé cuántos la excomulgaba. Esto era, como si diríamos, ¿cómo le llamaba a una mujer? A ciertos sitios, ciertos salones y ciertas, no se podía entrar. Las mujeres sobre todo. Y como mi hija, en pantalones.
y con pantalones remangados, y un caldero y una esponja y una fregona. Y nada. Ah, bueno, no sé, tengo permiso del padre no sé cuántos, y nada, ¡joder! Excomulgar. Sí, había algunos padres antiguos y no pasaban por las cosas esas. La noni era la hija, se le murió el padre también, de pequeña. Y era sobrina del marqués de Comillas. Los tíos eran los marqueses de Satrústigui. La abuela de la noni, según ella me contaba, era la dueña del Monte Igueldo. Con la noni fue, el trabajo era de mi madre y de mi padre, que les llevaba a la finca y todo eso. Pero lo que estamos hablando, empecé a ir, pues, ¿a cómo? Empecé porque la señora Noni, que la conocíamos de toda la vida, pues era como la abuela. Y siempre nos traía regalos y, bueno, muy bien. Y entonces, en una ocasión, pues debió de tener gripe o alguna cosa de enfermedad. Y quería que fuera alguien a dormir con ella. La casa era grandísima y había sitio para todos. Y ya te digo, y empecé a ir yo, y que podía llevar la mozuca que tuviera, la que me tocaba, pequeña, que los mis hijos dormían muy bien, pues nada, que la podía llevar conmigo si quería. Y nada, hicimos ese convenio. Qué sé yo, mes y pico, que estaba ella aquí, pues yo iba a dormir allí con la mozuca y todo, y muy bien. Uy, y hasta servía a los señores. Sí, sí. Y me ponían uniforme y cosas de esas, bueno, bien. Pero no, siempre tuve muchas amistades. Sí, sí, me querían. Todos los que venían y los servía si había que servirlos, y yo a mi manera, no, nada de perifollos. Tenía una doncella oficial y tenía más. Sí, sí, yo era la cocina, más bien. Y todavía ahora las nietas, que claro, casi las crié yo, cuando su abuela. Ay, tenía unos tíos, la verdad, los tenía testados yo. No las dejaban comer pan porque engordaban demasiado. Y se venían a la cocina después de comer y se iban por ahí a comer el pan. Yo se lo tenía allí guardado. Nunca me fui de la noni. No, la pobre señora se murió, las niñas pues también hicieron su vida y tal y cual, pero todavía es el día de hoy que ya te digo que me trajeron esas galletas que en comillas no las conocían. Ah, cuando me quemé, el rigor de las desdichas. Ocurrió nada, que vino mi hijo Cubala de trabajar, que en verano iban a hacer la jornada de copas, como si diríamos en comillas. Que todos eran conocidos y bueno, muy eso, bien. Y Cubala había subido ese día muy pronto. Y yo, no sé por qué, estaba en una habitación de abajo que no se usaba.
y se puso allí encima de la cama a fumar el último cigarro. Y se creyó que le había apagado. Le puso, y eso que teníamos allí, justo al lado el cenicero, pero no le dejó en el cenicero, le dejó en la colcha. Y no se incendió la colcha, hasta que no, pues no sé, que hizo flash, el colchón flash, que tenía muchas cosas, pues se incendió. Y yo me quedé adentro, como siempre, a buscar a los hijos que fueran a buscar gente y que trajeran agua. Y yo en la habitación, porque el fuego, la cama que se había encendido, estaba justo en la puerta. O sea, entrar y esto era la... Y la ventana estaba en el otro lado, que era por donde yo me asomaba. Y me pensaba que hasta tirar al huerto. No había mucho, no, pero vamos, no me atreví, porque mi marido tenía plantadas judías verdes, que ya sabes que se suben así, y eran unos palos altísimos. Y digo, sí, me podía haber tirado, y total, pues caía en las judías. Me sacaron, pero ya saqué toda la piel, o mucha de ella. 6 meses en cruces. Cuando llegué en ambulancia de mi casa, de aquí, a Santander, la piel y el aguadija que me había hecho ya me arrastraba. Sí. Lo gracioso es que yo tenía a Chelín, a mi hija, tercera, cuarta, trabajando en Santander con un doctor. Y se me ocurrió, mira tú, que yo, los números de teléfono y esas cosas, pero bueno, oblígate, veas, llamarla. Y era el doctor de Francisco, que es hoy en día, es una eminencia y que me quiere muchísimo. Pues cuando llegué a Santander, pues ya me estaban esperando. Uy, después ya con los críos y la enfermedad de Paco, y bueno, pues lo llevábamos como podíamos. Sí, pero vaya. Bueno, pues no estoy mal de todo. Hombre, tengo cosas de que quejarme, pero no me quejo. No me quejo. Y ahora, desde que estoy aquí, estoy más animada, porque son, pues son personas que les pasa como a mí. Y bueno, pues estamos. Allí lo tenemos todo. Y nos tratan bien, es verdad. Es que es una residencia que acoge a la gente mayor de varios pueblos, que nos criamos juntos y que íbamos a los sitios juntos. Y quiero decir que es entrañable. No estás como en una capital, en una clínica, que estás muy bien, pero que no conoces a nadie. Aquí sí. Aquí estamos, pues bueno, reñimos y nos ponemos a veces cabezotas, pero bueno, bien, gracias a Dios. Y nos da muy bien de comer, que eso vale muchísimo. Hombre, hay cosas que como en casa no están en ningún lugar. Pero en casa, por ejemplo, pues aunque vinieran todos los días los hijos, pero llegaba la noche y la comida,
y no me faltaba de nada. Y en casa de mis hijas igual. Pero bueno, estoy mejor aquí. Aquí estoy con las amigas de toda la vida y bueno, nos llevamos más o menos, pero bien, 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 estoy bien.